Desde los tiempos de la Iglesia primitiva, los cristianos han venerado a los mártires. Aquí mismo, sobre las tumbas de los primeros cristianos situadas dentro de las catacumbas romanas, se implantó la liturgia católica romana. Aún hoy, la primera oración eucarística enumera los nombres de los primeros mártires romanos. I gloriosi martiri, con San Giovanni Paolo II. En 2000 años de historia de la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, millones de personas han alcanzado la santidad. Muchos han sido elevados a los altares para su veneración pública, reconocidos oficialmente como santos. A lo largo de este especial episodio, conoceremos en profundidad el proceso de convertirse en santo hablando con las figuras clave de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano. La Congregación para las Causas de los Santos es, como parte de la llamada Curia Romana, una de las 9 congregaciones vaticanas que ayudan al Papa a la hora de dirigir la Iglesia Universal. En la Constitución Immensa Aeterni Dei del 22 de enero de 1588, Sixto V creó la Sagrada Congregación de Ritos y le confió la tarea tanto de regular el ejercicio del culto divino como de tratar las causas de los santos. La Congregación de los Santos tiene sus oficinas y archivos en el interior de este edificio, cerca de la Plaza de San Pedro. Constantemente se revisan cuidadosamente cientos de casos potenciales de santidad. Cuando un caso supera la rigurosa investigación a la que se ha visto sometido, el cardenal prefecto de la congregación lo presenta al Papa. Su Eminencia, me gustaría preguntarle cuál es la estructura de la Congregación de los Santos y cómo funciona. Allora, la Congregazione delle Cause dei Santi è il suo... Bueno, Congregación para la Causa de los Santos es su título oficial. Es una congregación con pocas personas, unas 30, que colaboran en el estudio de lo que la llamamos causas. Funciona como un tribunal de última instancia. Y disculpen que aquí emplee la palabra tribunal, pero es donde se examinan los procesos que conducen a la canonización de un candidato. Como probablemente sabrán, primero está la fase diocesana y luego la fase romana, por lo que aquí es donde se dan por concluidas todas las causas. Es un recorrido que en su totalidad puede durar unos cuantos años, algunos entre 10 y 20 años, y otros incluso unos pocos siglos. Aquí se examinan los distintos pasos y luego el Santo Padre tiene la última palabra. E poi l'ultima parola è del Santo Padre. Deben pasar al menos 5 años después de la muerte de un candidato antes de que pueda darse inicio a una causa, aunque el Papa puede dispensar de este periodo de espera, como hizo Benedicto XVI en el caso de su predecesor Juan Pablo II. ¿Cómo es que hay un periodo de espera de 5 años? ¿Qué razones podrían hacer que se renunciara al mismo? El cardenal José Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos entre 1998 y 2008, nos explica las razones por las que existe un periodo de espera de 5 años. Perché 5 anni? Bisogna aspettare 5 anni. ¿Que por qué hay necesidad de esperar 5 años? Es para tener una idea concreta del candidato, quién es, en opinión de sus conocidos, de los miembros de la comunidad a la que pertenece dicho candidato, a ser elevado a los altares. Esos 5 años son una forma de dar tiempo para ver cómo fue realmente esa persona, ya que un proceso de beatificación formal solo puede comenzar cuando estamos seguros de quién es esa persona, cómo fue su vida o de si vivió heroicamente las virtudes cristianas. Hay que saber lo que piensan sus hermanos y hermanas de la comunidad cristiana. ¿Están convencidos de que era una persona santa o no?
La opinión de los fieles y de los miembros de la comunidad del candidato a ser elevado a los altares es decisiva en el proceso de beatificación. È decisivo per il processo di beatificazione. El sentido de los fieles, denominado sensus fidelium o sensus fidei en el lenguaje técnico de la Iglesia, está definido en el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 92. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de moral. Considerando este sensus fidelium, el Papa puede prescindir del periodo de espera de 5 años. Monseñor Robert Sarno trabajó en la congregación durante casi 40 años en los que supervisó cientos de casos de santidad. Explica tal dispensa utilizando el ejemplo del caso de la Madre Teresa. Take, for example, a figure like Mother Teresa. Si quieres, tomemos como ejemplo a la Madre Teresa. Una de las razones por la que su causa comenzó bastante pronto es porque ese sentido de los fieles se extendió hasta los no creyentes y la congregación. La Santa Sede fue literalmente bombardeada con cartas espontáneas, tanto sobre su santidad como sobre las gracias y favores que habían recibido a través suyo, incluso de gente no católica. Por eso el Papa Juan Pablo II, después de 2 años y medio, sintió que en conciencia podía prescindir del periodo de 5 años de espera y comenzar la causa. Así es que cuando se habla del sensus fidelium es porque es absolutamente clave y esencial. Es el elemento teológico gracias al cual un obispo puede iniciar una causa y sin el cual un obispo ni puede ni podría hacerlo. Soltanto dopo, se il popolo cristiano si dice favorevole, Solo después, si el pueblo cristiano dice estar a favor de la beatificación y por lo tanto está convencido de que realmente vivió las virtudes en grado heroico, el obispo designa una comisión para iniciar formalmente el proceso a nivel diocesano, local, a nivel de la iglesia local. Esta comisión estudia en profundidad los hechos y el obispo envía toda esa documentación a Roma, a la Congregación para la Causa de los Santos. Aquí termina la fase diocesana y comienza la fase romana, es decir, el estudio por parte de la Congregación para la Causa de los Santos. la fase diocesana è finito, la fase locale, comincia la fase romana. Tras la pausa, les acompañaremos por todo el recorrido de proclamación de la santidad, llamado proceso de canonización. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. El proceso completo para la proclamación de la santidad, o proceso de canonización como propiamente se dice en el lenguaje técnico eclesial, consta de 4 etapas. En la primera, el individuo es declarado siervo de Dios. Este proceso comienza en la diócesis de origen del candidato. Cuando la documentación necesaria está lista, se envía a la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, la fase romana de la causa. Después de la revisión, si se ve que el candidato ha mostrado virtudes heroicas en la vida, se le declara venerable y dará comienzo la siguiente etapa. La causa avanza entonces a su tercera fase, la de la beatificación, de una de las 3 siguientes maneras: por reconocimiento de un milagro, por martirio a causa de la fe o por la entrega de la propia vida a los demás. Cuando se reconoce cualquiera de estas 3, el candidato es beatificado, se le concede el título de beato y podrá ser venerado dentro de una diócesis, región u orden religiosa. La cuarta y última etapa es la de la canonización.
Al menos un milagro debe haber ocurrido en el tiempo que transcurre desde el momento de la beatificación hasta ser aprobado por el Papa. El romano pontífice también podría hacer una excepción, declarando una canonización llamada equivalente, sin reconocimiento de un milagro, como sucedió con la canonización del Papa Juan XXIII. En esta última etapa, el rito de la canonización es realizado por el pontífice mismo y el candidato es proclamado santo de la Iglesia Universal. Beatos Ioannem Vicessimum Tertium et Ioannem Paulum Secundum, sanctos esse decernimus et definimus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. We can't imagine that the process that exists today Cuesta imaginar que el proceso que existe hoy en día haya existido durante 2000 años. De hecho, durante los primeros 10-11 siglos de la historia de la Iglesia, el culto o el honor litúrgico era concedido por el obispo local. No fue hasta el año 1234, número que mis estudiantes nunca olvidan, que la canonización fue reservada al sumo pontífice y se convirtió en ley de la Iglesia Universal. Pero sucedió que durante un periodo de tiempo hasta la época de Urbano VIII, en 1634, el obispo todavía continuaba otorgando el culto, aunque no hubiera sido aprobado por el Papa. Así que en 1634, el mencionado Papa Urbano VIII básicamente dijo: señores, esto se acabó, no más culto a menos que yo lo dé, ya sea por beatificación o por canonización. no more cult unless I give it, either by beatification or canonization. Es importante estudiar cuidadosamente la vida de los candidatos. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchas historias relativas a los santos se han mezclado con el folclore y los mitos. Por eso el Papa Pablo VI dividió la congregación de ritos en 1969, creando dos congregaciones, una para el culto divino y otra para las causas de los santos. También reformó el calendario universal con el motu propio Mysterii Paschalis, suprimiendo 93 santos. Se aludió a la relativa escasez de material biográfico auténtico existente. C'è una commissione teologica nella congregazione che studia tutta quella documentazione e arriva alla conclusione. Hay una comisión teológica en la congregación que estudia toda la documentación y llega a la conclusión de si esa persona realmente vivió las virtudes cristianas en un grado heroico. Si esta comisión da una opinión positiva, entonces pasa el caso a los cardenales miembros de la congregación, que consta de 28 cardenales. Estos, a su vez, deben dar su opinión y aprobar o no la opinión de la comisión teológica. Si los cardenales aprueban la conclusión de la comisión teológica, el prefecto de la congregación lleva todo al Papa y éste decide si finalmente el caso va adelante o no. Generalmente lo aprueba porque los 28 cardenales son una especie de parlamento. Todo esto en lo que concierne a las virtudes heroicas. Il Parlamento, no? Quindi è chiaro. Questo per quanto riguarda le virtù eroiche. Promosse l'assistenza caritativa e di ospitalità per i perseguitati dal nazifascismo, in modo particolare per gli ebrei. Ascese al Soglio di Pietro il 21 giugno 1963, assumendo il nome di Paolo VI. Sì, l'ultima tappa. La última fase. Sí, la última fase es la propia de la conocida sesión ordinaria de la congregación, que incluye a algunos obispos y algunos cardenales. Es el momento definitivo de todo el proceso que comienza en la diócesis. Luego llega aquí, donde las causas son examinadas por los médicos, si se trata de milagros, y luego la de los teólogos. Una vez superadas estas dos fases, el expediente pasa a los cardenales y obispos. Ellos examinan bien todos sus aspectos y, si hay acuerdo, se pasa al Santo Padre para que tome la decisión final. Y una vez entregado al Santo Padre, Una volta passate al Santo Padre, allora Una vez entregado al Santo Padre, siendo ya venerable, es decir, teniendo en cuenta solo sus virtudes, hay que ver si desde entonces se ha producido un milagro y el candidato será declarado beato.
Después de su beatificación, si hay otro milagro más, será canonizado. Antes, si hablamos del momento de la beatificación, el Papa delega en el prefecto de la Congregación de los Santos para que vaya a las distintas diócesis y presida la ceremonia de beatificación. Presiedere la ceremonia della beatificazione. Ut venerabilis servus Dei, Paulus Sextus, Public veneration can happen only after beatification. La veneración pública solo puede tener lugar después de la beatificación, así que, en otras palabras, la beatificación es el permiso del Santo Padre para poder rendir culto público de manera reservada, de manera restringida, hasta que se emita un juicio definitivo sobre la canonización, sobre su santidad, algo que consecuentemente lo vuelve en oficial para la Iglesia Universal, de modo que en el momento de la beatificación lo que esencialmente se otorga es, primero, el título de beato y segundo, se determina su culto público, es decir, el lugar y el modo. Son esas ceremonias, esas misas para la beatificación, diferentes en algún sentido de las misas normales y corrientes? Perché è la mobilitazione di tutta una diocesi. Es la movilización de toda una diócesis. Para las beatificaciones, Benedicto XVI tuvo una buena idea. No quiso reservarse estas ceremonias para sí mismo, sino que pensó en delegarlas en el prefecto o en algún otro obispo o cardenal para que vayan a las diócesis y sean las diócesis mismas quienes organizan las beatificaciones. Son misas maravillosas porque en ellas se palpa la fe de la Iglesia. La gente participa junto con toda la diócesis, se siente implicada. A veces conlleva una preparación de meses. El momento litúrgico de la misa solemne es, desde el punto de vista pastoral y espiritual, el momento en el que realmente se percibe la fe de la gente de nuestro pueblo. Ripeto, dove si tocca davvero con mano la fede della gente, della nostra gente. Estas misas solemnes tienen gran importancia para difundir el legado de los recién proclamados beatos, pues muestran a los demás un nuevo camino hacia la santidad. Después de una breve pausa, examinaremos cómo han cambiado las causas de canonización contemporáneas debido a la llamada universal a la santidad del Concilio Vaticano II. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El Concilio Vaticano II decretó en el capítulo V de la Constitución Dogmática Lumen Gentium que todos estamos llamados a ser santos. Todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la santidad. ¿Cómo han cambiado las causas de canonización más recientes con esa llamada a la santidad universal a partir del Concilio Vaticano II? Come sono cambiate queste nuove cause di canonizzazione? Dunque, si può dire che anzitutto non è cambiata la serietà. Bueno, en primer lugar se puede decir que la seriedad del examen de nuestras causas no ha cambiado. Muchas comienzan y muchas se bloquean porque no cumplen los requisitos previos, pero otras muchas prosiguen.
Juan Pablo II quería agilizarlo todo, así que el procedimiento se racionalizó un poco y ahora estamos en condiciones de beatificar en menos tiempo que antes. Después del Concilio Vaticano II, el número de santos también ha aumentado, no solo de religiosos y religiosas, sino también de laicos, padres de familia, médicos, jóvenes, en definitiva la diversidad del pueblo de Dios. Insomma, è la varietà del popolo di Dio. ¿El hecho de que se abriera también a los laicos fue para simbolizar esa llamada universal a la santidad? Sí, proprio il Vaticano II. Sí, el Concilio Vaticano II nos hizo descubrir esa riqueza, o mejor dicho, subrayarla, pues siempre ha estado presente en la Iglesia. Lo que el Concilio Vaticano II hizo fue hacerla más evidente. Uno no se santifica por retirarse al desierto o a un monasterio, pues todo bautizado está llamado a ser santo, sino que se santifica en el día a día, siguiendo fielmente la palabra de Dios. Cualquiera, paso a paso, puede santificarse y llegar a ser declarado oficialmente santo. Se prende sul serio la parola di Dio, lo può diventare passo passo e può diventare santo. I santi sono tutti uguali. Los santos son todos iguales, pero el tipo de santidad es diferente porque cada uno alcanza la santidad según su modo de ser. En los diversos campos de cada actividad humana, cada persona tiene su propio modo de pensar y actuar, tal vez diferente del de los demás. Magari diverso dagli altri. Es parte de la responsabilidad de la Iglesia, de la catequesis que la Iglesia debe enseñar, dar a conocer que sus santos son seres humanos normales y corrientes. Creo que esa exhortación del Papa Francisco sobre los santos de al lado es un maravilloso apunte sobre la conexión que la santidad tiene con la realidad. Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya sabes, el padre y la madre que cambian pañales a las 3 o las 4 de la mañana o se levantan para alimentar al bebé día tras día, noche tras noche. ¿No es esa una virtud heroica? ¿No es eso una santidad heroica? ¡Claro que lo es! Lo que quiero decir es que, como sucedía en mi primera parroquia de Brooklyn, donde había gente que iba a trabajar a las 4 o 5 de la mañana y volvía a las 6 o 7 de la noche, cansada, sudorosa, cada uno de los días, cada una de las noches, y así día tras día para llevar comida a sus mesas, a la mesa de su familia. ¿Acaso no es eso una virtud heroica? ¿Santidad? ¿Qué es entonces? ¿Alguien que flota a 1,5 metros del suelo? ¿Alguien que tiene agujeros en las manos y en los pies? ¿Es eso la santidad? Pueden ser signos de serlo, sí, pero no solo es eso. Esa es una de las cosas que el documento del Papa Francisco pretendía transmitir. Es decir, tienes gente santa justo a tu lado, obsérvalos también a ellos. Take a look at them too. Todo el mundo está llamado a la santidad y el proceso del reconocimiento universal de una vida santa es importante para establecer ese camino de vida como ejemplo. Este proceso puede durar desde unos pocos años hasta varios siglos. Depende de muchos factores, desde reunir información e investigar hasta rezar por la realización de milagros. Por eso, los promotores de las causas son especialistas cualificados. En nuestro próximo episodio, conoceremos a uno de ellos y descubriremos en qué consiste el trabajo del postulador.